Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes. Bueno, ahora vamos a exponer la clase teórica del sistema hematopoyético. Soy el doctor José Antonio Menéndez. Bueno, para hablar del sistema hematopoyético tenemos que hacer un breve recordatorio de lo que es el origen de las células de la sangre, ¿no? Y todo parte a partir de una célula progenitora que es el hemocitoblasto, la cual va a dar origen al proeritoblasto con la serie roja, el mieloblasto, los linfoblastos y los monoblastos que van a formar las células blancas y los megacarioblastos que van a estar en relación con los factores de coagulación, ¿no? Entonces es así que el proeritoblasto, como se ve en la imagen, va a formar al eritroblasto policromático y este va a dar origen a los eritrocitos. Luego tenemos los mieloblastos, ¿no?, que van a formar los progranulocitos y estos van a dar origen a los granulocitos, que son los basófilos, eosinófilos y los neutrófilos. Y posteriormente tenemos a los linfoblastos y monoblastos que van a formar a los linfocitos y monocitos respectivamente, los cuales van a formar lo que son los agranulocitos, y todos estos, los granulocitos y los agranulocitos, van a ser lo que son los leucocitos, ¿no? Y luego tenemos los megacarioblastos, en el cual va a formar el megacariocito y este a su vez los trombocitos. Todo esto es importante y vamos a identificar la normalidad de esta cantidad de células en una biometría hemática, ¿no?, en un hemograma. Y vamos a encontrar los parámetros normales, ¿no? Y tenemos que tener la cuenta de los eritrocitos, de los glóbulos blancos, la hemoglobina, el hematocrito. Y tenemos aquí los valores de referencia, ¿no? Ahí tenemos los valores, como ven, de los eritrocitos, los principales valores para el hombre y la mujer. La hemoglobina, que siempre se expone en gramos de decilitro. La hemoglobina que en el hombre debe ser de 12.5 a 16.5 gramos de decilitro y en la mujer de 13.5 a 18 gramos por decilitro en la mujer. El hematocrito siempre se expresa en porcentajes, que debe ser de 40 a 54% en el hombre y de 33 a 47% en la mujer, ¿ya? Ahí tenemos las descripciones de, por ejemplo, el volumen corpuscular medio, ¿no? Ahí tenemos los leucocitos, que debe ser de 5.000 a 10.000, y ahí está todo su porcentaje de todos los leucocitos, ¿no? Los neutrófilos con un 50 a 70%, los eosinófilos de 1 a 4, basófilos de 0 a 1%, linfocitos de 20 a 30%, monocitos de 4 a 9, segmentados de 45 a 65, y tenemos las plaquetas, que debe ser en un valor de 150.000 a 400.000 por milímetro cúbico. Dentro de la cantidad de las células que tenemos dentro de la sangre, fíjense que el 55% está representado por el plasma. Los glóbulos rojos, los eritrocitos, representan el 45%. Y fíjense que los glóbulos blancos representan solamente el 0,5% y las plaquetas un 1%. Muy bien, ahora vamos a hacer una descripción de la serie roja y para eso tenemos que hablar pues de la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que contiene hierro y que le otorga el color rojo característico a la sangre, ¿no? Está formado por 4 cadenas polipeptídicas llamadas las globinas, ¿no?, a cada una de las cuales se une un grupo hemo cuyo átomo de hierro es capaz de unirse de forma reversible al oxígeno. Ahí tenemos los diferentes tipos de hemoglobina, que sabemos que en el humano generalmente es la hemoglobina A en un 98-99%. Ahí tenemos los valores, que en el hombre debe ser de 13.8 a 17.2 gramos decilitro y en las mujeres de 12.1 a 15.1 gramos decilitro. Esta hemoglobina puede estar disminuida por diferentes factores, como por ejemplo la anemia, la hemorragia, desnutrición en casos de hemólisis o deficiencia de eritropoyetina. También puede estar aumentada en casos de exceso de eritropoyetina, cardiopatía congénita, policitema averia y principalmente en la hipoxia. Por eso tenemos valores más altos, ¿no? Entonces, si está disminuida esta hemoglobina, ya vamos a hablar de lo que es la anemia.
Y según los criterios diagnósticos de la OMS, se acepta que existe una anemia cuando la concentración de hemoglobina en sangre es inferior a los siguientes valores. En los niños de 6 meses a 6 años debe ser de 11 gramos de decilitro. En los niños de 6 a 14 años debe ser de 12 gramos de decilitro. En los varones adultos de 13 gramos de decilitro. Mujer adulta no embarazada de 12 gramos de decilitro. Y la mujer adulta, si está embarazada, debe ser 14 gramos de decilitro. También tenemos la anemia ferropénica, que es la deficiencia de hierro, que es la causa más frecuente en nuestro medio de anemia, ¿no? La causa estas se pueden clasificar de acuerdo a su mecanismo de producción. Esta puede ser por aumento de los requerimientos, un crecimiento acelerado, generalmente que se da en el primer año de vida, en la adolescencia, embarazo y prematuros. También puede ser por un aumento de las pérdidas, ¿no? En casos de menstruación, de hipermenorreas, en caso de hemorragia visible, por ejemplo, una epistaxis, hemorragias ocultas en el caso de las hemorragias digestivas, una hemorragia renal, ¿no? Y también por otra causa es pues el aporte insuficiente, una dieta insuficiente, reservas insuficientes al nacimiento, por ejemplo cuando se produce en la prematurez, generar hemorragia intrauterina. Y algunas alteraciones de la absorción, como tenemos el síndrome de malabsorción y cuando hay resecciones del tubo digestivo. Dentro de los síntomas que presenta esta anemia tenemos que hay un color de la piel pálido, ¿no? Hay fatiga, irritabilidad, debilidad, hay dificultad respiratoria, dolor en la lengua, uñas quebradizas, ¿no? Disminución del apetito, especialmente en niños, hay cefalea y además puede haber una coloración azul en la esclerótica. Dentro del diagnóstico para este tipo de anemia tenemos que indagar principalmente en la dieta, ¿no? Si hay un déficit en la ingesta de alimentos ricos en hierro o tal vez si hay un exceso de carbohidratos y leche. Si hay antecedentes de prematurez, embarazos múltiples o si ha habido déficit de hierro en la madre. Además tenemos que averiguar si es que el paciente puede estar con pérdida de sangre oculta, puede ver si hay epistaxis, hematuria, hemoptisis, etcétera, como también trastornos gastrointestinales como diarrea y estatorrea. El diagnóstico es se basa en el nivel de la ferritina sérica. Si es bajo es indicativo de una situación de depresión de hierro y es una prueba definitiva en la cual existe anemia por déficit de hierro. Generalmente aparece una microcitosis y el volumen corpuscular medio puede ser mayor de 80. El tratamiento, la dosis es de 3 a 6 miligramos kilogramo día, el cual debe estar dividido en 2 o 3 semanas diarias, ¿no? Los preparados, el preparado de elección tenemos sulfato de magnesio, que viene en tabletas de 200 miligramos, y en la cual tenemos que multiplicar generalmente, ¿no? Podemos hacer un promedio de 4, por ejemplo, 4 si la persona pesa 70, multiplicamos por 70, y eso lo dividimos en 2 o 3 tomas de las tabletas que viene de 200 miligramos de sulfato ferroso. Otro tipo de anemia que tenemos es pues, la anemia hemolítica, ¿no? En la cual es un trastorno en los glóbulos rojos, se destruye más rápido de lo que la médula ósea puede reproducirlos. El término para la destrucción de los glóbulos rojos es la hemólisis. Ahora existen dos tipos de anemia hemolítica, una que es la intrínseca y otra que es la extrínseca. La intrínseca es la destrucción de los glóbulos rojos, se debe a un defecto de los mismos glóbulos rojos, de la misma célula. Las anemias hemolíticas intrínsecas son a menudo, generalmente, hereditarias. Hay otra que son las extrínsecas. Los glóbulos rojos se producen sanos, pero más tarde son destruidos al quedar atrapados en el vaso. Al ser destruido por una infección, puede ser por medicamentos que puedan afectar a los glóbulos rojos, ¿no? Y a causas autoinmunes, ¿no? Entonces, dentro de las infecciones tenemos pues principalmente la hepatitis, el citomegalovirus, el virus Epstein-Barr, la fiebre tifoidea, el Escherichia coli y los estreptococos. Dentro de los medicamentos que van a producir una hemólisis extrínseca, tenemos los medicamentos como la penicilina, los medicamentos de la antimalaria, las sulfonamidas y el acetaminofeno. También puede la leucemia, el linfoma y los trastornos autoinmunes como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico
y la artritis reumatoidea. Las manifestaciones clínicas de esta patología son generalmente escalofríos, va a haber coluria, esplenomegalia muy importante, fatiga, palidez de la piel, taquicardia, disnea y además ictericia. El diagnóstico se hace con la prueba de COPS directa, es decir, directamente a la paciente. El volumen corpuscular medio puede estar mayor a 100, ya va a ver lo que son los reticulocitos, va a haber la bilirrubina indirecta que es mayor a 5 miligramos por decilitro, la aptoglobina va a estar disminuida y va a haber un aumento del urobilinógeno urinario y fecal en los pacientes con hemólisis intravascular. Va a haber también hemoglobinuria y metalglobinuria en hemólisis intravascular. El tratamiento, pues como son a veces esta hemólisis es masiva, tiene que ser con transfusiones de sangre, tenemos que administrar corticoides y en los casos graves se debe hacer una extirpación de vaso y además de una terapia inmunosupresora con ciclofosfamida y azatioprina. Luego tenemos las anemias megaloblásticas. Esta es un trastorno sanguíneo en el cual se presenta una anemia con glóbulos rojos que son más grandes de lo normal. Y esta se debe principalmente, está causada por la deficiencia de ácido fólico o de vitamina B12, ¿no? Tenemos lo que es este tipo de anemia megaloblástica, que es la anemia perniciosa y que se debe principalmente a la deficiencia de vitamina B12 debido a una disminución que puede ser del factor intrínseco por una atrofia, por una alteración o destrucción de la mucosa gástrica, que la cual puede ser además autoinmune de las células parietales. Es decir, que cuando hay una destrucción de la mucosa, puede haber una alteración de las células parietales, las cuales no van a producir el factor intrínseco, por lo tanto no hay una buena absorción de vitamina B12 y se va a producir lo que es la anemia perniciosa. Dentro de la clínica, estos pacientes pues presentan astenia, taquicardia, diaforesis y mareo. Dentro de los trastornos digestivos van a presentar anorexia, diarrea, lengua lisa, depapilada, dolorosa al tacto y un color rojo intenso. Es lo que llamamos la glositis de Hunter. A nivel neurológico va a haber una disminución de la sensibilidad vibratoria en las extremidades principalmente inferiores, alteración de la vía piramidal, alteración de los esfínteres, va a estar alterada la prueba de Romberg, un Babinski positivos y alteraciones mentales como irritabilidad, demencia y depresión. El diagnóstico se tiene que hacer los valores séricos de vitamina B12, la cual va a estar menor a 100 picogramos por ml. Y además el ácido fólico también puede estar aumentado en ahí, más a 4 nanogramos por ml. También puede haber los anticuerpos anti-FI, que es cuya sensibilidad es del 66% y una especificidad del 95%. Para hacer el diagnóstico de esta anemia megaloblástica también podemos hacer el examen de Chile, en la cual consiste que se inyecta por vía intramuscular 1000 microgramos de cobalamina no marcada para saturar al transportador. Y vamos a cuantificar la extracción urinaria de cianocobalamina marcada con cobalto, esta que va a ser ingerida por vía oral. Luego la orina es recolectada durante 24 horas y los pacientes con mala absorción eliminan menos del 2%. El tratamiento, si la causa es carencial, debemos administrar pues por vía oral 50 a 150 miligramos de vitamina B12 por día. En caso de que la anemia sea perniciosa, en caso de que ya haya una alteración de la mucosa gástrica, entonces el tratamiento se mantiene de por vida. Primero se inyecta 1 miligramo intramuscular diario durante una semana, luego una vez por semana durante un mes y después una vez por mes durante toda la vida. Aquí tenemos ahora la deficiencia la anemia por deficiencia de folato. Las causas de esta anemia son ciertos medicamentos que son principalmente los anticonvulsivantes, la enfermedad celíaca y la ingestión deficiente de ácido fólico en la dieta, en la cuales no va a haber vegetales verdes frescos ni hígado. Además que la cocción prolongada puede disminuir hasta un 90% el contenido de folato en los alimentos. Las manifestaciones clínicas es la palidez, la disminución del apetito, irritable, fatiga, diarrea, lengua lisa y además sensible.
El diagnóstico tenemos que medir pues el folato en plasma y la concentración plasmática normal de este folato es de 4 a 20 nanogramos por ml. El tratamiento es dar suplemento de ácido fólico por vía oral. Y es muy importante esto que en mujeres embarazadas debemos administrar de 400 a 500 microgramos para reducir la incidencia de malformaciones del tubo neural. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre los trastornos hemorrágicos. En este acápite tenemos pues lo que es la hemofilia y tenemos de dos tipos, ¿no? La hemofilia A, de tipo A y tipo B. La hemofilia de tipo A es una deficiencia del factor 8 de coagulación que es recesivo ligado al cromosoma X. El 85% de los hemofílicos la padecen. Es más frecuente este tipo A en un 85%, mientras la hemofilia B es causada por la deficiencia del factor 9, que es la enfermedad de Crissman. Esta es recesivo ligado al cromosoma X. Los síntomas de esta patología es una hemorragia excesiva. No es que sangren más rápido, o sea, no es que la presión está alterada, sino que lo hacen por más tiempo debido a una alteración de la coagulación. Y esto se va a manifestar principalmente con equimosis, moretones, producidos por pequeños accidentes a su vez que pueden generar hematomas grandes. Y esto se diagnostica mejor entre los 12 y 18 años. Es un sangrado que se produce con facilidad, ¿no? En procedimientos dentales hay sangrados de la nariz, de la boca, de las encías. Hay hemartrosis, provoca inmovilidad, dolor. Si el tratamiento no se realiza, además puede haber lo que aparece en las deformidades. Va a haber hemorragia en los músculos, los cuales va a producir hinchazón, dolor, enrojecimiento, y si no es tratado también puede haber daño y deformaciones ya permanentes. ¿Ya? Muy bien. Dentro de lo que es ya las alteraciones de la serie blanca, vamos a hablar pues de lo que son las leucemias, ¿no? ¿Y qué son las leucemias? Son enfermedades neoplásicas progresivas del sistema hematopoyético, caracterizado por la proliferación no regulada de las células progenitoras, ¿no? Entonces, dentro de la clasificación de las leucemias tenemos la leucemia aguda y la leucemia crónica. Dentro de las agudas tenemos la leucemia mieloblástica aguda y la leucemia linfoblástica aguda. Y dentro de lo que son las leucemias crónicas tenemos la leucemia mieloide crónica y la leucemia linfática crónica. La leucemia mieloide aguda es un grupo heterogéneo de enfermedades que se caracterizan por la infiltración de la sangre, de la médula ósea y otros tejidos por células neoplasias del sistema hematopoyético, ¿no? Entonces todo tiene que ver con la generación de células neoplásicas en su formación. Dentro de la etiología podemos decir que es hereditaria, se debe también por radiación, exposiciones químicas, fármacos, y no hay una evidencia de etiología viral. Dentro de la presentación clínica, que es menor a 3 meses, tenemos dentro de los síntomas que hay una fatiga, debilidad, hiporexia, pérdida de peso, fiebre, sangrado, diaforesis doloroso y cefalea. Dentro de los signos tenemos pues la fiebre, la hepatomegalia, esplenomegalia, adenopatías, una hemostasia normal, hipersensibilidad a la palpación del esternón, es muy importante este dato, hemorragia y meningitis leucémica. Dentro de los hallazgos hematológicos tenemos que es una anemia normocítica normocrómica, ahí está el recuento leucocitario, que generalmente es unos 15.000, una mediana, ¿no? De 15.000 glóbulos blancos. Menos del 5% de las personas carecen de estas células de leucemias detectables. También tenemos neutropenias severas en el 30-40% de los pacientes, también fiebre por infecciones y las plaquetas que en un 75% están menor a 100.000 y en un 25% ya con casos críticos está a menos de 25.000 por milímetro cúbico. Luego tenemos la leucemia linfoide aguda, en la cual generalmente predomina en varones, especialmente entre los 3 y 5 años, ¿no? Se da en unos 5.400 casos por año, representa el 75% de todas las leucemias de la infancia. Se diagnostican aproximadamente 240.000 casos en el mundo, esta leucemia aguda en niños cada año. El diagnóstico, lógicamente, nos basamos en la historia clínica, en un buen examen físico y la biometría
hemática, ¿no? Tenemos que hacer un aspirado de médula ósea y se requiere, para hacer este diagnóstico, se requiere de un 20% de linfoblastos en la médula ósea para establecer este diagnóstico. Va a haber dolor articular, fatiga, fiebre, pérdida de peso, adenopatías, hepatomegalia y esplenomegalia. Dentro de lo que es la leucemia mieloblástica crónica, decimos que se da 1.5 casos por cada 100.000 personas al año. Eh, representa el 15 a 20% de todas las leucemias. Tiene una mediana de la edad de 55 años, de 50 años, perdón. Y tiene un pico de incidencia, es decir, que se presenta como debut, podríamos decir, entre los 30 a 40 años. La incidencia ajustada de edades es mayor en varones que en mujeres, es decir, la relación 2 en varones y 1.2 en mujeres. Las manifestaciones clínicas, este es insidioso, puede haber casos también asintomáticos, hay fatiga, malestar general, pérdida de peso, esplenomegalia, prurito y rubefacción. Y dentro de lo que es la leucemia linfocítica crónica, tenemos que estos son síndromes linfoproliferativos crónicos con expresión hemoperiférica. Constituye una serie de enfermedades que tienen en común la existencia de una proliferación cronal, principalmente en este caso de los linfocitos B o T maduras en sangre periférica que se va a encontrar, ¿no? Entonces, como habíamos escuchado, todas estas patologías tienen que ver principalmente con una esplenomegalia. Es así que tenemos que hablar de la semiología del vaso y decimos que esta es una víscera abdominal de naturaleza hematopoietica que tiene un gran número de folículos linfoideos y además de producir linfocitos. Podemos decir que es el cementerio de los glóbulos rojos, que es el encargado de destruir a los eritrocitos maduros o viejos. Su formación entre la quinta y séptima semana y termina su formación entre la novena y 11ª semana de gestación. En los niños está recubierto por una cápsula abundante de músculo liso y elastino. Su ubicación del vaso se localiza en el hipocondrio izquierdo entre las costillas 9 y 11 y que sigue una orientación de la 10ª costilla inmediatamente por debajo del diafragma, encima del riñón izquierdo. Como vemos ahí, esa imagen en el hipocondrio izquierdo, esa imagen ovoidea lila, ¿no? Ahí tenemos la ubicación y cuando va a producirse el agrandamiento del vaso, ¿no? Que es la esplenomegalia. Entonces, para hacer un buen examen del vaso, tenemos que poner al paciente en la posición de Schuster. Y esto consiste que el tórax debe estar intermedio entre decúbito dorsal y lateral derecho. Es decir, que le ponemos al paciente en decúbito dorsal y hacemos que tenga una inclinación hacia el lado derecho. La cabeza apoyada sobre una pequeña almohada, los miembros inferiores, el izquierdo tiene que estar flexionado y el derecho extendido, ¿no? Y el miembro superior izquierdo sobre el tórax y apoyado. La mano izquierda va a rodear al paciente para sostener y vamos a presionar contra la parte inferior de la parrilla costal, ¿no? Como haciendo una presión como hacia el diafragma y además el tejido adyacente. Y con la otra mano, la derecha, vamos a presionar el vaso. Vamos a tratar de quedar bajo el vaso. En caso de que esté crecido, vamos a poder detectar un crecimiento y si está mucho más grande, está pues por debajo de la parrilla costal. Vamos a pedir al paciente que inspire y en el final de la inspiración vamos a percibir el vaso, ¿no? Y vamos a describir las características como la consistencia, el tamaño, las características, la superficie y además si hay sensibilidad. Para hacer una percusión vamos a ubicar primero el espacio de Treub, en el cual está en la pared anterior inferior izquierda de la pared torácica. Vamos a ubicarlo entre la resonancia pulmonar por arriba y el reborde costal por abajo. Vamos a percutir sobre las líneas y vamos a identificar una extensión lateral del timpanismo, ¿no? Este timpanismo si es prominente este timpanismo, entonces quiere decir que no hay esplenomegalia. Y también vamos a percutir al vaso, ¿no? Vamos a percutir en el espacio intercostal por debajo de la línea axilar anterior, el cual nos va a producir un tono timpánico. Vamos a decir a la paciente que haga una inspiración profunda y vamos a percutir de nuevo.
el tamaño del vaso es normal, entonces va a permanecer el tono timpánico, ¿no? Pero si ya es, si hay un grado de esplenomegalia, vamos a encontrar ya lo que es un tinte ya mate. Entonces, cuando el vaso crece, este se va a desplazar hacia abajo, hacia adelante y hacia la derecha. Se vuelve ya palpable por debajo del reborde costal, ¿no? La percusión no puede confirmar un crecimiento esplénico, pero nos puede dar sospecha. Pero la palpación vamos a confirmar el crecimiento, pero este generalmente cuando rebasa el reborde costal, no así cuando no rebasa el reborde costal. Ahí tenemos la imagen agrandada, ¿no? Hacia adelante, hacia abajo, hacia la derecha del vaso, ¿no? Y vamos a palpar una masa palpable en hipocondrio izquierdo, que cuando aumenta unas 2 veces a 3 veces su tamaño. Y también podemos plantear una esplenomegalia masiva cuando está más de 8 centímetros por debajo del reborde costal. Y para finalizar, podemos decir que las etiologías más frecuentes de la mielofibrosis son la mielofibrosis con metaplasia mieloide, la leucemia mieloide crónica, los linfomas no Hodgkin, leucemia linfática crónica, la leucemia de células vellosas, policitema veria, la esquistosomiasis, paludismo y la leishmaniasis, ¿no? Muy bien. Bueno, jóvenes, entonces decirles que las preguntas de este tema para el parcial va a salir de todo lo que está en esta presentación. ¿Ya? Muchas gracias, jóvenes.